Gloria a Dios. Es un privilegio y una bendición estar en este lugar, estar reunidos. Y para mí es un regalo del Señor estar compartiendo la palabra del Señor. Como siempre se lo recuerdo, los días martes se nos ha enseñado que es para valientes, que es para los que hemos decidido creer en el Señor, creerle a su palabra, de ir un paso más, de convertirnos no solo en cristianos, no solo en hijos de Dios, sino ser discípulos. Porque ser discípulos son aquellos que se sientan y a ser enseñados. Y yo bendigo a nuestros padres en la fe, porque nos han enseñado a hacer precisamente eso, a ser discípulos, a no conformarnos solo con venir a la iglesia el domingo, solo con meros actos de presencia, ¿verdad? O meros actos de protocolo, sino más bien en buscar una devoción, una comunión, una relación íntima con el Señor. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Le voy a pedir que se ponga de pie y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y nos vamos a ubicar en el versículo 40. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Amén. Puede sentarse. Ya bendice mi garganta porque ya llevo 2 semanas ahí batallando. Pero sé que en medio de todo eso el Señor se manifiesta y obra a favor de nosotros. Amén. El tema que el Señor me regalaba para compartir en este momento es recompensa. Perdón. Uno de los pilares fundamentales de la fe de una persona que se considera seguidora de Cristo es saber y entender que Él es fiel y que su misericordia es para siempre. Es decir, simplificando este pensamiento en una frase de 3 palabras: Dios es bueno. Usted y yo tenemos que saber y entender que nos hemos acercado a un Dios cuya esencia, cuya identidad es ser bueno. Es ser bueno. Él es amor. Y por eso Él ha tratado, perdón hermanos, Él ha tratado de que usted y yo nos acerquemos a Él, de que usted y yo tengamos una relación cercana con Él, de que usted y yo establezcamos un lazo de comunión con Él, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su bondad, para mostrarnos en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, todo el amor y toda la bondad que Él tiene para nosotros. Entonces,
como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El plan del Padre, el plan del Señor Jesús, es siempre de bien, es siempre para bendición para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que nosotros no estamos, la mayoría del tiempo, en el plan de Él y en su tiempo, en su kairos. Entonces, a nosotros nos parece que la voluntad de Dios entonces no fue agradable y no fue perfecta, porque nos movimos de su tiempo, nos movimos del momento preciso y del lugar correcto. En la física hay una ley que los científicos, o no es una ley, sino hay un espacio, hay un intervalo de tiempo en donde los científicos están con su prueba y error, ensayo, prueba, error, ensayo, hasta que en las pruebas y en los ensayos surge una palabra que ellos le dicen un momentum. Ese momentum es una fracción de tiempo en la que algo es cambiado, en la que algo es transformado, en lo que algo sucede en la materia. Y trayéndolo nosotros al lado espiritual, ese momentum es la voluntad del Señor. Y es así como la mujer samaritana del pozo, que estaba en el pozo en el momento en el que Jesús iba a pasar por Samaria. Claro, él ya sabía que iba a estar ahí, pero ella también estuvo en el momento justo para tener ese encuentro con el Señor. Zaqueo, Bartimeo, todos estos personajes que quedaron en la Biblia, todos ellos estaban en el momento justo, en el lugar preciso, y fueron alcanzados por la bendición del Señor. Entonces, usted y yo tenemos que saber y tenemos que entender que los planes y los propósitos de Dios para nosotros son para bien y son para bendecirnos. Amén. Lo que sucede es de que traemos estereotipos, hermano, y conceptos, a veces de nuestros padres, en su mayoría de nuestros padres. Si carecimos de una figura paterna o de una figura materna, nosotros traemos eso al lado espiritual y creemos de que el Señor en un momento dado nos va a dejar solos, nos va a dejar abandonados, nos va a dejar tirados a medio camino, cuando es todo lo contrario. Pero bueno, ese es el pilar fundamental de su vida y de la mía, o que debería de ser de su vida y de la mía. ¿Sí? Dice su palabra de que Él, toda dádiva y todo don perfecto viene de Él, que es el Padre de las luces. Entonces, todos los planes, ¿se recuerda? La vez pasada hablamos de las promesas y los propósitos. Todos somos portadores de promesas, ¿sí? Pero siempre y cuando se anteceda un propósito, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha prometido bendecirnos, pero ¿cuál es el propósito? Que demos, no que nos quedemos estancados, no que solo nosotros tengamos las alforjas llenas, ¿sí? Ese no es el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios, la promesa se queda hasta ahí. Amén. Porque la promesa de Él ha sido bendecirnos. Pero ¿bendecirnos para qué? ¿Bendecirnos para qué? A Abraham le dijo, ya lo vamos a ver. A Abraham le dijo, te multiplicaré y haré de ti una nación bendecida. Eso es una promesa. Pero ¿cuál es el propósito de Dios de bendecir a Abraham? Y Abraham dice que le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Entonces, uno de los pilares fundamentales, se lo voy a volver a leer, de la fe de una persona que considera seguidora de Cristo, es saber y entender que Él es fiel y que su misericordia es para siempre.
Saber y entender, y puse yo acá, saber y entender son dos conceptos muy similares, pero que por definición cada uno de ellos tiene aspectos diferentes con respecto al otro. El saber es un conocimiento o un aprendizaje didáctico. ¿Cómo así? Que se basa en el cúmulo de aprendizaje a través del estudio. ¿Sí? Eso es el conocimiento a través del saber. A través del saber. Mientras más yo estudio, más voy a saber. ¿Sí? El propósito de Dios no solo es que sepamos que Él es fiel, que sepamos todas sus promesas, porque eso es un conocimiento por estudio, un aprendizaje por estudio. Usted y yo lo podemos repetir una y otra vez. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿sabe cuándo usted y yo vamos a entender esos versículos? Cuando estemos atravesando el valle de sombra y de muerte. Ahí es donde vamos a entender verdaderamente que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y ahí es donde usted y yo tenemos que repetirlo lo más que podamos. El Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué sucede? Que cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte se nos olvida que Él es nuestro pastor. Y entonces entramos en duda y en aflicción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el conocimiento solo está a nivel de sabiduría, a nivel de saber. A nivel de saber. Ese es el aprendizaje por medio del aprendizaje didáctico. Bueno, pero entonces entender, ¿qué es? El entender es un conocimiento o un aprendizaje práctico que se basa en el cúmulo de experiencias. Si usted y yo nos repitieron cuando éramos pequeños, no meta la mano en el fuego porque se va a quemar. Usted ya lo sabía. Desde que lo escuchó usted lo supo. El fuego quema, el fuego quema, el fuego quema. Pero ¿hasta cuándo entendió que el fuego quemaba? Hasta que lo puso en práctica lo que le dijeron que no hiciera. ¿Sí? Fíjese que a mí yo no fui tanto de pequeño de jugar con fuego, pero sí jugaba con la electricidad, con las cosas electrónicas, y a mí me gustaba desarmar todo lo que llegaba a mis manos y era electrónico. Yo quería ver qué había adentro. Entonces, bueno, usted ya sabe todo lo que hemos hecho, todos los que hemos sido curiosos en electrónica. Le ponía la lengua a las baterías de los carritos, le metía los cables a la electricidad. Entonces yo sabía que la electricidad era mala. No que era mala, sino que me iba a dar ahí un toque eléctrico. Yo lo sabía, tenía ese conocimiento. Pero lo entendí hasta que yo lo viví en carne propia. Y lo mismo es en la parte espiritual. Usted y yo podemos saber que Él es fiel y que Él es bueno. Lo podemos saber. Retóricamente usted puede decir, yo soy bueno, amén. Él es fiel, amén. Pero ¿cuándo es que nosotros entendemos realmente que Él es bueno y que Él es fiel? Si no, cuando lo vemos, como dice el canto de nuestra amada madre, cuando en medio de la tempestad se encuentra mi corazón, cuando Él encuentra nuestra mano en esos momentos, ahí es donde usted y yo entendemos realmente que Dios es bueno, que Dios es bueno. ¿Cuántos pasaron por ese proceso, verdad, del virus? Usted sabía que estaba el virus. Y usted entendía que el Señor era su sanador. Usted sabía, que Dios era su sanador. Pero hasta que el Señor lo levantó de ese proceso y por su misericordia, el Señor lo restauró su salud y está con nosotros aún, usted entiende que el Señor es su sanador. Que Él ha sido el que ha sustentado su vida y que lo ha sostenido. Pero es a través de ese propósito, a través de ese proceso, mi amado hermano, que usted y yo logramos entender que Él es bueno. Entonces, el saber es un conocimiento o aprendizaje didáctico
Y el entender es un conocimiento o aprendizaje práctico. ¿Sí? Usted y yo sabemos que 2 por 2 son 4. No solo porque lo repetimos, no solo porque lo repetimos una y otra vez, o porque lo leímos. Es porque eso es parte de nuestro día de vivir. Usted va a la tienda y para hacer las cuentas sabe que 2 por 2 es 4. Entonces, lo mismo es en el área espiritual. Usted y yo hemos sido llamados a experimentar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Y nuestra madre tiene una frase que a mí me gusta, que la fe no es fe hasta que es lo último que queda. ¿Sí? La fe no es fe hasta que es lo último a lo que yo me puedo aferrar. Y crea que así estoy en este momento, hermano. Ahorita estoy experimentando esto, que la fe tiene que ser fe, porque es lo último a lo que yo me estoy aferrando en este momento. Bueno, sigamos adelante. En este punto, tanto usted como yo ya reconocimos entonces que nuestro Señor Jesucristo anhela que empecemos conociendo por medio de su palabra, pero a medida avanzamos en su caminar, que le conozcamos por medio de la fe, es decir, por vivir produciendo fe en su palabra. Usted y yo empezamos nuestros inicios en el Señor leyendo la palabra del Señor, y no es que no la leamos, sino que a medida nosotros vamos caminando y vamos avanzando, tenemos que dar pasos de fe. Pasos de fe. Porque ya lo aprendimos en otras ocasiones, que sin fe es imposible que le agrademos al Señor. Entonces, empezamos con las promesas del Señor, con lo que el Señor quiere para nosotros, a escudriñar su palabra. Pero esa palabra, aparte de conocimiento, tiene que hacer brotar en nosotros fe, obras. Amén. En el contexto de Mateo capítulo 10, que es lo que nosotros leímos, el Señor Jesús está comisionando a sus discípulos, no sin antes darle los pormenores de sus funciones. Fíjense que el Señor empieza diciéndoles, comisionándoles: yo les doy autoridad, ustedes van a ir, pero fíjense que como dicen hoy, ¿verdad? Qué motivador más raro nuestro maestro, porque lo primero que les dice es: yo les doy autoridad, pero acto seguido les dice: yo los envío en medio de lobos, les dice. Hermano, imagínense qué motivador. Qué motivador más raro, ¿verdad? Al revés de lo que el mundo dice. Los comisiona, los prepara. Yo me imagino que Pedro, Felipe, Andrés, todos ahí levantaron el pecho, ¿verdad? Sacaron el pecho ahí bien erguido. Pero acto seguido el Señor les dice: pero yo los voy a enviar en medio de lobos. ¿Y saben qué? No lleven espada, no lleven alforja, no lleven nada. Solo van a llevar la palabra. Esa es parte del perfil que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. Pero vayamos más adelante. Él les está diciendo sus funciones, que es el precio de seguirle a Él si queremos ser sus discípulos. Y les dice también los beneficios. Fíjense que los beneficios los deja al final. Él les dice: pero no se preocupen, su vida está en las manos de mi Padre. No valen ustedes, les dice, ¿acaso más que los pajarillos? Entonces, primero les dice: los voy a enviar en medio de lobos, y no van a llevar esto, no van a llevar lo otro, no van a llevar lo otro. Pero al final les dice: pero no se preocupen, su vida está al cuidado de mi Padre. Y les dice, hasta de último les dice: y el que no deje padre, madre y todo lo que usted ya sabe en esta tierra, en este reino, no es digno de mí. En otra parte dice que
dice que el que no deje padre, madre, y que deje padre, madre, Él le va a recompensar y le va a devolver todo lo que deje. Esas son palabras del Señor que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Pero entonces viene algo que a mí me llamó la atención. Pero al resto, o sea, ya no a los discípulos, sino a los que estaban escuchando, que es donde nosotros nos queremos ubicar, les da una enseñanza sobre la recompensa que conlleva recibir a los que Él acaba de comisionar. Y vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos muestra claramente que Dios es un Dios bueno. Y parte de su inmensa bondad es que ha prometido que es galardonador de todos los que hemos decidido buscarle y reconocerle en todos los caminos. ¿Sí? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, lo que hablamos hace un momento, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, dice esta versión. Otra versión dice el galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros activamos o caminamos en fe, nosotros nos convertimos en aptos de que el Señor recompense nuestra acción por fe. Entonces ahí ya vamos subiendo un poquito de escalón. ¿Sí? Si nosotros procuramos agradarle a Él, ¿cómo agradarle a Él? Caminando en fe, por fe y para fe. Entonces nosotros nos volvemos aptos para que Él nos dé recompensa. Y en la Biblia podemos ver muchas maneras en las que el Señor se vuelve a su pueblo o a sus hijos a través de recompensas, de dones, de galardones. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla, dijo, he corrido la buena batalla de la fe. Por lo más me queda ¿qué? Por esperar ¿qué? La corona. Entonces hay galardones y hay bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y de eso es lo que está hablando Mateo capítulo 10. Estas bendiciones no funcionan como un principio comercial, o sea que no es un acto de compra y venta, sino bajo el principio de la honra. Y aquí es donde vamos a entrar ya en el tema. Fíjese que la honra es un punto para el Señor, para Dios, que es algo bien importante, que es algo bien esencial. Si hay algo que Él no pasa por alto, es la deshonra. Es la deshonra. Y le voy a pedir que vayamos a Hebreos 6, capítulo 13. Y vamos a ver, hermano, cómo el principio de la honra es bien importante o es bien esencial para el Señor. Dice Hebreos, el versículo 13: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Qué está sucediendo acá? Dios está haciendo un pacto, está haciendo un trato con Abraham. Y cada pacto, como lo hemos nosotros entendido y como nos lo ha enseñado nuestro pastor, cada pacto cada trato era sellado con ciertos procedimientos, con ciertos procesos. ¿Sí? En el caso de Abraham era cortar cierta clase de animales en dos.
Entonces, esa era parte del pacto y parte del trato. Entonces se hacía un juramento y se juraba por la persona de mayor rango, ¿sí? Por eso dice en esa parte que Dios, no encontrando a alguien mayor que él, juró por su mismo nombre, juró por él mismo, a fin de ¿qué? De que Abraham pudiera recibir esa promesa y hacerla suya. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo con Abraham? Al jurar por él mismo, él está honrando el pacto de Abraham. Él está honrando el hecho de que Abraham partió los animales, hizo todo lo que tenía que hacer, los dividió, estuvo ahí espantando las aves de rapiña. Entonces, en honra a eso que hizo Abraham, el Señor viene y dice, no, yo tengo que hacer un pacto con mi amigo Abraham. Es un principio de honra. Es un principio de honra. Para el Señor es importantísimo que usted y yo entendamos el principio de la honra. Entonces, dice el libro de Hebreos que al hacer pacto con Abraham, Dios no encontró otra persona mayor que él, es lo que acabamos de ver, para honrar la promesa. Así que juró por su mismo nombre. Podemos ver a través de toda la escritura que la honra es un tema que Dios no se toma a la ligera. Al contrario, le da un énfasis importante. Podemos ver cómo en la ley entregada a Moisés, Dios establece un mandamiento fundamental, y usted y yo ya lo sabemos de memoria. Honra padre y madre para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ve cómo el Señor empieza a establecer el principio de honra para que usted y yo caminemos bajo ese mismo principio. No dice Malaquías, si el padre recibe honra de sus hijos y el Señor recibe, o el amo recibe honra de sus siervos, entonces dice él, ¿y dónde está mi honra? Si ustedes me llaman padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes me llaman Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Entonces el Señor, la honra es algo que no es negociable para Él. Y ya vamos a ver un personaje que quiso negociar con la honra. Primera de Samuel 2:3, o primer libro de Samuel, ¿verdad? Sí, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y vamos a ver, hermano, estos versículos me dan miedo a mí, hermano. Me dan temor, respeto me dan. Por tanto, está hablando el Señor a Elí a través de un profeta. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Nosotros lo decimos bien contentos, no, hermano, es que el Señor honra a los que le honran, pero mira el contexto en el que el Señor lo dijo, se lo estaba diciendo al sacerdote Elí, hermano. Se lo estaba diciendo al que en ese tiempo era el hombre de Israel, pues. Era el encargado de presentar el sacrificio. No dice su palabra que el pueblo espera escuchar la ley de boca del sacerdote. ¿Y qué estaba escuchando el pueblo de Israel a través de este hombre? A través de la conducta de sus hijos.
Tanto que el Señor le tiene que llamar la atención y le dice, momentito, yo ciertamente, le dice, yo había dicho que la casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Yo había establecido una promesa para ti. Pero como yo también, le dice, honro a los que me honran. Y entre líneas le dice, tú no me has estado honrando, ni tú ni tus hijos. Entonces yo no puedo seguir con ese pacto. Yo no puedo seguir con esa promesa. Entonces le dice, yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermano, esto nos debería de hacer temblar, nos debería de hacer verdaderamente establecer en nuestra vida, de vivir y cumplir. Línea, este precepto, que es la honra. Porque el Señor, imagínense, si no tuvo, ¿qué palabra puedo decir? Si no le tembló la mano, gracias madre, si no le tembló la mano hablarle así a un hombre como Elí, ¿cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más a nosotros? Si no estamos honrándole a Él, si no estamos honrando su palabra, si no estamos honrando nuestras propias vidas, si no estamos honrando nuestras propias vidas, hay algo que al Señor no le agrada cuando entra la deshonra, que es la profanación. La profanación es meter algo santo, es meter algo inmundo en un lugar santo. Eso es profanar un templo. Eso es profanar algo. Es meter algo malo o algo inmundo en algo santificado, en algo consagrado. Entonces eso trae deshonra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la honra con todos los versos que nosotros hemos leído? Porque eso es lo que nosotros hemos venido a aprender. Nosotros nos hemos acostumbrado a repetir estos versos de manera parcial, o por lo menos yo. El que recibe a un profeta tendrá recompensa de profeta, así decía yo. Y el que reciba a un justo tendrá recompensa de justo. Pero al examinar detenidamente nos encontramos con que el texto dice, el que recibe a un profeta como profeta. Y dice, el que recibe a un justo como justo. Y en esa palabrita como hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia. ¿Y sabe cómo se llama esa gran diferencia? Se llama honra. No es lo mismo que usted reciba a un profeta a que reciba a un profeta y le dé la honra como profeta. ¿Sí? Recibe al profeta como profeta. Entonces, escondido ahí está la honra. Escondido ahí está el principio de la honra. ¿Por qué usted y yo nos metemos en problemas entre nosotros, entre hermanos? Y no voy a hablar de nadie porque no quiero enlazarme en que vaya a haber problemas entre alguien y yo. Pero, ¿por qué yo me meto en problemas con el hermano púlpito? Vaya. ¿Por qué? Porque no lo recibo como hijo de Dios. Entonces, le quito la honra. Entonces solo recibo a la persona como persona. Pero hay algo que nos une a nosotros, que es la sangre de Cristo. Entonces el hermano púlpito y yo tendríamos que respetar ese principio de la honra. Aunque el hermano púlpito me diga a mí cosas que yo no quiera oír, yo tengo que establecer ese principio de la honra.
Ya ve para dónde vamos. Entonces, en ese juego de palabras se esconde el principio de la honra. Debemos tener discernimiento espiritual para poder saber y reconocer las visitaciones o momentos que el Señor provoca en nuestras vidas, para poder ser de bendición y que sus promesas se cumplan en nuestras vidas. Pablo lo dijo, sí, Pablo fue el que lo dijo: sean hospedadores. Ustedes no saben si a los que están recibiendo son ángeles. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo ahí? Se puede dar de que nosotros recibamos a personas y no le demos la honra que ellos merecen, porque no tenemos el discernimiento espiritual. Entonces vamos a ver la recompensa de profetas, porque a eso hemos venido, a ver las recompensas, ¿verdad? Hay una mujer en la Biblia que decidió recibir en su casa al profeta de Dios. Vamos a Segunda de Reyes 4:9, o segundo libro de Reyes, ¿verdad? Miren qué hábito. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Entonces hemos encontrado una mujer que decidió recibir en su casa al profeta de Dios. Un día tuvo el discernimiento y la luz que el hombre que ha estado recibiendo en su casa no es un hombre cualquiera. Era el profeta de Dios. Entonces le dice a su esposo, ¿qué fue lo que le dice? Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Entonces, cuando ella recibe a Eliseo, le da una posición de honra, y eso provoca la bendición de darle el hijo que tanto estaba anhelando. No sé cuánto tiempo, porque no dice la Biblia, cuánto tiempo Eliseo iba y venía, pasaba por Sunem, y la mujer dijo: voy a darle de comer a este hombre. Le dijo a su esposo: preparémosle comida. Y no sé por cuánto tiempo, hermano, ella lo estuvo recibiendo. Estuvo recibiendo al profeta, pero no lo estuvo recibiendo como profeta. No sé si me entiende. Por lo menos yo sí me entiendo, hermano. Entonces estaba recibiendo al profeta, hermano, pero no como profeta. Ella lo veía como un hombre cualquiera. Lo veía quizás era elegante, o quizás no, porque la Biblia no nos describe cómo era Eliseo. Por lo menos yo no lo he logrado descubrir. Pero dice que la mujer un día entendió y le dijo a su esposo: este hombre es el hombre de Dios, es el Nabí, es el profeta de Dios. Y no podemos solo darle comida, hospedémoslo, hagámosle un aposento para que no solo esté de pasada, sino que se quede. Hagámoslo que se quede, que la bendición se quede. Entonces ella vino y accionó el principio de la honra, pero tuvo que haber un discernimiento, ¿no?, para que ella actuara y cambiara y pudiera saber que el hombre que estaba recibiendo era un profeta, y recibir su milagro como recompensa de profeta. Ahora trasladémoslo a nosotros, porque ya la mujer, eso ya pasó, ya la tsunamita ya ahí está para nuestro ejemplo. Pero ahora con nosotros, ¿cuántas veces hemos despreciado, hermano, la voz del profeta que se para en este púlpito a compartirnos la palabra? Hermano, sí, mi pastor, no, sí, Visión de Fe, no, mi pastora. Pero está actuando
poniendo en acción el principio de la honra? ¿Lo está recibiendo como profeta? Porque si lo recibe como profeta, también tiene que recibir la palabra que el profeta le va a dar. Porque profeta es profeta porque Dios trae un mensaje. Si no, el mensajero no es mensajero. El cartero es cartero porque trae cartas. Bueno, traía, hoy yo creo que el correo ya no funciona. Pero el cartero antes, cuando yo estaba pequeño, llevaba un gran maletín porque llevaba cartas. Si no, deja de ser cartero. El profeta es profeta porque lleva una palabra del Señor. Pero, ¿será que nosotros siempre recibimos al profeta como profeta, hermano? Porque seguro estoy que siempre queremos la recompensa de profeta, ¿verdad? Eso sí, estoy seguro que siempre lo queremos. Pero recibimos verdaderamente la palabra del Señor. Nos acercamos verdaderamente bajo el principio de la honra. Usted y yo hemos sido llamados, hemos sido llamados a producir cambios en nuestra vida por medio de la fe. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera seguido con lo mismo? Viendo a Eliseo, dándole su almuerzo y que le vaya bien. No hubiera pasado nada. Fue hasta que el Señor le dio el discernimiento y entender que era un profeta al que ella estaba recibiendo junto a su esposo. Fue hasta entonces que las cosas cambiaron. Y Eliseo, en respuesta ¿a qué? A la honra que ella le dio, le dice a su criado. No, primero le pregunta a ella, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dice a ella? No, le dice, yo no necesito nada. Dice la palabra del Señor que ella era una mujer importante, dice, en la ciudad. Entonces viene Eliseo y no se queda así. Yo tengo que honrar el principio de honra, valga la redundancia, que esta mujer ha hecho conmigo. Yo lo tengo que honrar. Entonces viene y le dice el criado, Jesse, averigua qué es lo que le falta. Y viene y empieza a ver, y como me gusta cómo lo explica mi pastor. Vio por todas las casas, no le faltaba nada, tenía su chinero, tenía su lavadora, tenía la refri y todo. Pero como él lo ejemplifica, vio que no había una pelota, vio que no había un triciclo, vio que no habían juguetes. Entonces falta un hijo. Y se da el milagro. Pero ve usted como dos personas, escuchando la voz de Dios con discernimiento, atrajeron ese milagro a través de activar la honra. Entonces, la recompensa de profeta, el que reciba a un profeta como profeta, entonces va a tener recompensa de profeta. Sigamos adelante. Vamos a Hechos, capítulo 10. Y versículo 20. Y en la otra parte Jesús les dice: y el que recibe a un justo como a un justo, recibirá la recompensa de justo. Entonces, en el contexto aquí de Hechos, tenemos a Pedro en una gran batalla, hermano. Ha pasado toda la noche peleando contra sus propios conceptos, peleando contra sus propios esquemas, porque Dios en una revelación le muestra un lienzo con cosas inmundas para él y le dice: mata y come. Bueno, en eso está, ¿verdad? Y que él le dice: no voy a comer, y él le dice: sí, come. Y ahí estaba en una gran pelea. Entonces viene el Señor y por último le dice, llegan unos hombres y le dice: levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Pedro descendió
a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre que justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Entonces, recompensa de justo, hermano. Este Cornelio, mire qué galán, siendo un centurión, un romano, un hombre aparentemente ante los ojos de todos, quizás era un hombre así, férreo, un hombre así tosco, rudo, militar, pero con todo y todo, la palabra del Señor dice que era un hombre justo y temeroso de Dios. Imagínense, por eso le digo, qué galán. Qué galán que se vino a entrometer dentro de los temerosos del Señor, dentro de los justos del Señor. El problema con Pedro es que él no lo quería recibir porque para él no era justo. O sea, era un justo que no quería recibirlo porque él no sabía que era un justo. No sé si me entienden. Cornelio era un justo, delante de Dios era un hombre justo. Pero para las noticias de Pedro, eso no existía. Él era un hombre gentil, digámoslo abiertamente, él era un hombre gentil. Y hasta ahorita Pedro se llevaba bien solo con los judíos. ¿Sí? Pero entonces viene este Cornelio y se mete, hermano. Y se mete a ser justo. Mire, cuando usted y yo caminamos en la justicia de Dios, cuando usted y yo caminamos por fe y hacemos obras de justicia, como el Señor nos manda, algo movemos en el cielo, hermano. Algo se transforma, algo tiene que cambiar. Este hombre no sabía lo que sus ofrendas, dice, la dadivosidad que él tenía y el temor de Dios que él tenía, no sabía lo que eso iba a hacer en el cuerpo de Cristo. Si ese hombre no se atreve a ser justo, no sé qué hubiera pasado con la iglesia gentil. No sé, el evangelio sí tendría que haber llegado, pero no sé de qué manera. Entonces, cuando usted y yo nos metemos ahí, algo cambia, hermano. Algo cambia en el cielo y en la tierra. Entonces, viene Pedro, y a Pedro lo tuvo que convencer Dios, hermano, una revelación, y decirle: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, a lo que yo ya limpié. Entonces, pasémoslo a nuestro terreno, pasémoslo a nosotros. ¿Por qué no estamos recibiendo la recompensa de recibir a un justo? Porque todavía lo vemos inmundo. Hermano, es que, el hermano sí le hablo, pero él tiene los pies de barro. Él no está a mi nivel. Él me va a ensuciar. Como Pedros, como Pedritos, viendo como inmundo lo que Dios ya purificó. Entonces ve que no solo es de recibir al hermano. No, si yo recibo al hermano, mire, si yo hasta en bienvenida estoy y que lo recibo, mire, yo sí cumplo la palabra del Señor porque yo lo recibo con un apretón de mano. Sí, pero lo está recibiendo como justo. Lo está recibiendo como hijo de Dios. Lo está recibiendo como Pedro, quizás al principio a regañadientes. Señor, pero ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? No llames inmundo.
a lo que yo ya limpié, a lo que yo ya santifiqué. La recompensa del justo, hermano, es en darle la honra al que Dios ya perdonó, al que el Señor ya justificó. Entonces, usted y yo en este punto tenemos que recibir esa libertad, porque si yo doy esa honra, voy a recibir esa honra. Entonces vamos a ser libres, porque no nos va a importar equivocarnos, porque voy a recibir de mi hermano el perdón. Y mi hermano va a andar contento, va a andar con libertad, porque va a recibir de mí, ¿qué? El perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Mateo? ¿Qué son esas recompensas? Por eso en una parte yo escribí y dije, no se trata de un convenio comercial. No. No se trata de que usted va a dar con una acción mezquina de solo recibir. No es eso. No es eso. La base del Señor es en base a la honra. En base a la honra. Y regresamos a Mateo, capítulo 40, versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Usted y yo hemos sido llamados a dar palabras de aliento, ¿sí? A dar palabras de vida a nuestros hermanos. Si nosotros pretendemos ser discípulos de Jesús, dice, y cualquiera que como discípulo da de beber, aunque sea un vaso de agua fría, aunque sea, hermano, una sonrisa que le da al hermano, pues vaya, eso es lo que está diciendo el verso. Aunque sea lo más mínimo, pues una palmada, un abrazo, vaya, si se atreve a más, aunque sea eso. Muchas veces una sonrisa, hermano, puede convertir un desierto aquí adentro, lo puede convertir en un río de vida. ¿Cuántos hemos venido secos, hermano, de afuera? Hemos venido quizás agobiados por el trabajo, hemos venido afanados. Sí venimos a la casa del Señor y sí amamos a Dios, pero tenemos que ser realistas. El día tiene 24 horas, hermano. Y lastimosamente todavía no nos hemos ido al cielo para pasar delante de la presencia del Señor las 24 horas. Entonces, estamos en el mundo. Y en el mundo hay aflicciones. Hay adversidades. Pero si usted y yo tenemos una actitud de discípulo y le damos de beber, dice, aunque sea un vaso de agua. Aunque sea un vaso de agua. ¿Qué les está diciendo? Miren, a estos mis muchachitos que yo voy a comisionar, les va a tocar caminar tanto que un vaso de agua para ellos va a ser salvación. Va a ser volver a brotar la fe. ¿Cuántos hemos venido con la fe ya? Como el pábilo que humea, ¿verdad? Como la caña cascada que dice la palabra, a punto de quebrarnos. Y con solo ver al hermano. Mire, yo me gozo que con verlo a usted, a veces yo vengo afanado a la casa del Señor, pero verlo a usted que viene con su familia, que viene usted a la casa del Señor, eso me anima. Y eso me da fe y me inyecta y voy para arriba otra vez. Ay, no, Señor, si el hermano fulano viene ahí a servir, viene con la disposición de oírte, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Mira, hemos estado en un proceso en el que el Señor nos ha tenido, o nosotros nos metimos, yo no sé cómo está la cosa. La cosa es de que estamos en un proceso sin vehículo. Teniendo vehículo estamos sin vehículo. Pero
Pero ¿sabe qué? Yo me ponía a pensar eso. Y le decía al Señor que, qué bendición con los hermanos que se mueven a pesar de la lluvia, a pesar de todo. El nivel de honra que ustedes están mostrando delante del Señor. Entonces, es recompensa del Señor. El Señor se lo va a recompensar. El principio de la honra, mi amado hermano. Tenemos que recibirnos bajo ese principio para poder obtener la bendición del Señor. Porque no me venga a decir de que usted no quiere la bendición del Señor. No, hermano, yo busco al Señor, aunque Él no me bendiga, aunque Él no me dé nada. No, hasta cierto punto esa frase lleva ahí un poco de orgullo, de vanagloria, porque quiere decir que usted no necesita nada. No, yo sí necesito, hermano. Yo sí necesito, yo a veces necesito a usted, necesito verlo, necesito por lo menos que me diga, hermano, qué bueno verlo. Mire, ya vio, si muchos no estuvieran orando por mi garganta, no hubiera llegado hasta el final. Entonces, aprendamos a recibirnos, hermano, con la base de honra. Mire, le voy a compartir algo que el Señor me enseñaba, porque yo no descubro nada. Creo que nadie descubre nada. Todo ya está hecho, sí, como dice nuestro pastor. O sea, lo que hace el Señor es bajar el velo y decirnos, Señor, y esto no lo había visto. Entonces, hablando de eso, de recibir y el principio de la honra, fíjense que le voy a contar. Yo voy a abrir mi corazón. Yo soy una persona así muy calurienta, muy calurosa. Entonces mi esposa es una persona que si le gusta que la abracen. Entonces nosotros, bueno, yo a lo más que llego es a poner la mano así, ¿verdad? Con su costado. Y así, ¿verdad? Con la sana distancia social de la noche. Primero porque a mí el calor, hermano, yo no soy mucho así de que no me vaya a abrazar. Y la segunda causa por la que así tomamos la distancia social es porque yo también tengo la bendición de temblar en la noche, papá. Entonces si dormimos cerca, yo termino despertándola, ¿sí? Entonces ella termina gritando y yo termino asustado. Entonces así, mejor así, ¿verdad? De lejito. Entonces, anoche estaba yo así, y me dice el Señor, así como tienes tu mano en la costilla, así dormió Adán para que recibiera a Eva. Entonces, sí, Señor, le dije, tienes razón, de la costilla. Entonces el asunto es que cuando Adán despierta, papá, él se asombra, pero no se asombra de ver a la muñeca que tenía ahí enfrente. No se asombra de eso. Se asombra de que la ve igual que él. Lo que está recibiendo tiene 2 manos. Sí, tiene 5 dedos. Tiene 5 dedos en los pies. Tiene una cabeza, tiene una nariz pequeña, tiene 2 orejas. Sí, no tiene una nariz grande como el elefante o la elefanta. Entonces, quedémonos hasta ahí para que la imaginación ya no nos vuele más. El asunto es que él viene y ve que lo que él está recibiendo es algo que se parece a él. Entonces la primera lección que me dice el Señor es ¿por qué muchas parejas fracasan? Porque cuando el bendito Adán ve a la bendita Eva, no se fija que se parezca a él. ¿Sí?
En otras palabras, no le mira la cola, hermano. No le mira las orejas, que son diferentes. ¿Qué le estoy diciendo? Adán vio que era igual que él. Por eso Pablo lo dice años después: no os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué vio Adán? Adán no vio el perfil de la 90, 60, 90. No dijo eso. Él vio, Señor, dijo. Entonces dijo: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y le dio un lugar de honra. Y le pone nombre, hermano. Y le pone nombre. Imagínense la honra que le dio al regalo que el Señor le estaba dando. Y todo eso yo, hermano, pues así, mire, con ponerle la mano a mi esposa. Señor, le dije, que tremendo, no lo había visto así. No lo había visto así. Y no se queda ahí, hermano. ¿Sabe qué es lo otro? Y para que papá ahí le saque más brillo. Así como recibió ese Adán, así el postrer Adán nos va a recibir a nosotros, como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pero no se alegre todavía. Va a recibir a la que se parezca a él. Ay, hermano, mire, yo anoche estaba que me rascaba la cabeza. Va a recibir a la que esté dándole la honra a él. Entonces ahí sí va a venir él a levantar a su amada, a darle la honra. Ay, hermano, si esto no le emociona, a mí sí me emociona. El principio de la honra. El principio de la honra. Esa es la enseñanza que el Señor tenía para hoy. Voy a invitar a que cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has decidido, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras limitaciones, amarnos, Señor, con amor eterno. Señor, Señor, establecer tu misericordia, Señor, alargar, Señor, tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, que podamos entender, Padre, que necesitamos, Señor, caminar bajo ese principio de la honra. Necesitamos, Señor, caminar honrándote a ti, Señor, honrando tu palabra, Señor, honrando a nuestros líderes, honrando a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Porque eso conlleva, Señor, tu bendición. Porque eso atrae, Señor, tus promesas a nuestras vidas. Señor, queremos caminar en fe. Queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra y creerla. Padre, que tu palabra no regrese vacía. Que podamos, Señor, venir y producir ese dulce fruto, no para nosotros, sino para ti, amado Rey, sino para ti, Padre eterno. Que podamos, Señor, dar ese fruto, ese olor fragante delante de tu presencia. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honor a ti, Señor. Y gracias nuevamente por esta casa, Señor, que nos cobija con bendición, Señor, material y con bendición espiritual. Gracias, Señor, por mi casa, lo digo a título personal, por mi casa, por mi iglesia, por mi familia. Visión de Fe. Gracias, Señor, por plantarnos en este lugar, por hacernos, Señor, fructificar en este lugar. Te bendecimos, bendice las manos, Señor, que con alegría, y los corazones, Señor, que con gozo van a dar delante de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús.